Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor para luego tener un tiempito también más de oración. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A lo largo, hermanos, de la experiencia de cada uno de nosotros, y esta también ha sido la historia también para muchas personas a lo largo de los siglos, es la experiencia del fracaso, de la falta de fuerza de voluntad. Todos tenemos un deseo de poder hacer las cosas rectas, de hacer lo que Dios quiere, pero de repente nos encontramos con una fragilidad y una y otra vez vemos un círculo también de frustración porque no podemos lograr aquello que nosotros estamos pensando, aquello que deseamos, y fracasamos en el ejercicio de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es sumamente frágil, nuestra voluntad es débil. De hecho, lo dice la palabra de Dios, cada uno, dice, se descarrió por su propio camino, como oveja. Entonces, así también la experiencia de cada quien. Aunque la voluntad está dispuesta, eso se lo dijo el Señor también a Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y no solo eso, sino también que el hombre en su esfuerzo para encontrar una respuesta, entonces ha creado un sistema, y este es el sistema religioso, para poder encontrar alguna ayuda extra para poder lograr esos objetivos de vivir éticamente. Y es, hermanos, por ejemplo, dentro del concepto religioso encontramos el ascetismo. Cuántas personas a lo largo de los siglos, pero también hasta el día de hoy, personas se aíslan para supuestamente no estar contaminadas y poder tener victoria, para que sus amistades no condicionen su conducta o el medio en el cual viven no los esté atrapando. Entonces se aíslan, y es más, algunos también no son, digamos, religiosos, pero se aíslan de sus amistades. Ya no quieren tener contacto absolutamente con nadie, viven aún en su propia casa, viven encerrados y creen que de esa manera van a encontrar una victoria sobre aquellas tentaciones o deseos que hay en su corazón. Vemos también en las penitencias, que las religiones mismas se imponen a sí mismas para poder encontrar un alivio, porque creen que están pagando, están purgando por aquellos hechos negativos. Y sabemos que eso se ha practicado una y otra vez, pero la conciencia siempre se mantiene culpable. Y no solo eso, sino también que están recayendo una y otra vez. Vemos las obras, y las obras son buenas, hay que hacer obras por amor a Dios y por amor a las personas. Pero algunos quieren de alguna manera tranquilizar su conciencia diciendo, bueno, yo hice algo bueno. Y eso por un momento es como una especie de autoengaño para creer que yo estoy viviendo en victoria. Pero déjenme decirles, hermanos, como lo dice también esta misma epístola de los Colosenses, dice que tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno sobre los apetitos de la carne. O sea, es en vano cualquier esfuerzo humano que se quiera hacer para encontrar una respuesta sobre esos apetitos. Es por eso, hermanos, que quiero hablarles ahora brevemente bajo este tema, pasos de fe para experimentar una vida nueva. El primer paso que vemos aquí en lo que hemos leído es creer que he sido, oiga bien esto, no que seremos, sino que ya está hablando de una condición pasada, que he sido rescatado por haber muerto con Jesús. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, algunas veces no podemos dimensionar la grandeza de lo que eso significa. Es que usted y yo ya estamos muertos en Cristo. Por eso dice aquí la Escritura, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Fíjense bien, habla de
de una condición que ya está realizada. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis, que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dice que habéis muerto, o sea, ya es un hecho. Es decir, hermanos, aquí encontramos algo importante que nosotros debemos de creer. Y al creer debemos de aceptar esa realidad. Hay una analogía que nos ayuda a poder comprender este misterio, este milagro, y es la analogía del matrimonio que encontramos en Romanos en el capítulo 7. Dice en el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, oiga bien, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así como el matrimonio, lo único que se lo puede disolver es la muerte, y eso le da pues la libertad a la persona, si es que así lo desea, unirse en matrimonio nuevamente, lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros morimos en Cristo, dice aquí, ese vínculo espiritual que está nuestra alma atada, unida en ese yugo, digamos, matrimonial a nivel espiritual, de nuestra alma al pecado, a la vieja naturaleza. Lo único que puede disolver esa unión de mi vieja naturaleza a la condición del pecado que me controla, me domina. Entonces, lo único que puede romper ese vínculo es haber muerto. Entonces, cuando Cristo murió en sustitución suya y mío. Entonces, cuando Cristo murió, oiga bien esto, el Señor rompió ese vínculo, ese matrimonio espiritual entre el pecado y mi vieja naturaleza o mi carne. ¿Para qué? Para que sea libre, para que mi alma pueda unirse a Cristo. Es decir, para que yo tenga una unidad espiritual con el Señor, ya no con el pecado. Entonces, el hecho de que a lo largo de los siglos muchos han intentado el poder romper esa ligadura, ese yugo, a través del ascetismo, de las penitencias, de las obras, de la fuerza de voluntad, del positivismo y muchas cosas que algunos están empleando hasta el día de hoy. Entonces, eso no funciona. ¿Por qué? Porque lo único que puede disolver entonces mi alma de ese yugo con el pecado es la muerte de Cristo. Entonces cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, ¿sabe qué pasó? El Señor también destruyó mi vieja naturaleza. Entonces esto aquí nos lleva a algo muy importante. Si del momento que dice, porque habéis muerto, o sea, me está hablando de una condición, me está hablando de un pasado, de un hecho. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Me habla aquí, hermanos, que la muerte vicaria de Cristo se convirtió en una sustitución. Es decir, que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Entonces, si Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, entonces cuando Él murió, yo también morí. Entonces, pero yo estoy vivo. Sí, es cierto, pero estamos vivos, hermanos, físicamente, pero espiritualmente, Cristo llevó mi vieja naturaleza. Lo que yo no puedo romper dentro de mí, el Señor lo hizo. Entonces, ahora, si yo puedo comprender lo que eso significa, eso me lleva a mí a una libertad, oiga bien esto, de mi vieja naturaleza. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado
tratando de vencer por nuestra fuerza. Decir, alguien podría decir, yo tengo un vicio, no lo puedo soltar, no lo puedo vencer. Alguien podría decir, yo tengo ciertas ideas, ciertos sentimientos que yo no puedo desligarme de ellos. Por ejemplo, sentimientos de venganza, de odio, pensamientos de maldad o cualquier otra cosa, malas palabras o cosas que nosotros podamos identificar que no están bien. Entonces, ¿cómo puedo yo romper esto? Oiga bien esto, hermano. El Señor Jesús venció lo que yo no puedo vencer. Entonces, en el momento que Cristo murió, entonces mi vieja naturaleza fue vencida. Por eso dice siempre en Colosenses capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros, oiga bien esto, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿A qué se refiere aquí la circuncisión de Cristo? Se está refiriendo a la muerte. Entonces, a través de la muerte, entonces ahí hay un desligamiento de nuestra, digamos, a nivel espiritual. Entonces, si nosotros, hermanos, nos podemos identificar por medio de la fe, al saber que Cristo venció, en este caso, me voy a poner yo en forma particular. Si Cristo, hermano, venció a Lisandro Bojorquez en la cruz del Calvario, mi vieja naturaleza, Cristo la venció, entonces yo tengo que creerla. ¿Saben por qué muchos reciben milagros de sanidad divina? Porque estamos nosotros conscientes que Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿sí o no, hermanos? Él llevó nuestras enfermedades. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando yo echo mano de esa verdad, ¿qué es lo que pasa? Entonces Dios sana. Dios hace maravillas. Entonces, esto es de lo más común que sucede hoy en día. Pero ¿sabe qué? Nos olvidamos que dentro de la muerte y la resurrección de Cristo no solamente está la provisión para la sanidad, sino para la victoria de mi vieja naturaleza. O sea, no es por obras, es por medio de la fe. Entonces, ¿qué tengo que creer? Que Cristo venció mi vieja naturaleza. Yo no la puedo vencer, pero Él la venció. Por eso dice que hemos muerto, habéis muerto. O sea, es un hecho. Si Cristo, hermano, como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, muere en nuestro lugar, entonces yo también morí. Entonces eso que me está diciendo es que hay victoria sobre la vieja naturaleza, hay victoria también sobre el pecado y hay victoria sobre el reino de Satanás. Porque si Cristo venció por mí en la cruz, entonces yo ya lo vencí. ¿Cuánto lo creen, hermanos? O sea, fíjense bien, yo tengo que creer en esa verdad. Porque Jesús, hermano, en ese momento, al tomar mi lugar, entonces Él venció lo que yo no puedo vencer. Ahora bien, esto me lleva en segundo lugar a considerar que no solamente a través de la muerte, sino la resurrección. Porque dice aquí, pues si habéis, oiga bien, habéis resucitado. Usted dice, pero ¿cuándo yo resucité si todavía estoy vivo? Espiritualmente, cuando usted y yo nacemos de nuevo en Cristo, no solamente he muerto, sino que ya he resucitado a una nueva vida. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces ahora yo tengo que creer, ¿qué cosa? Que ahora tengo una nueva relación con Dios por medio de su resurrección. Cuando Cristo resucitó, vemos al Señor con una, digamos, una dimensión completamente diferente. El cuerpo de Cristo era un cuerpo glorificado con el cual Él resucitó. No tenía limitaciones a la materia. Por eso cuando Jesús se aparece a los discípulos y la puerta estaba cerrada, dice la Escritura, en ese momento el Señor aparece y entonces y le dice, pasa a vosotros. En ese momento, bueno, ahí estaba Tomás también, y entonces le dice, bueno, Tomás, mira, pon tu mano en mi costado y mete tus dedos en mis manos. Entonces, ¿por qué? Porque sí se le podía tocar. Es más, Jesús comió, pero de repente desapareció. Estamos hablando que el cuerpo glorificado es un cuerpo totalmente diferente al cuerpo con el cual hemos nacido, pero, hermanos, así también la vida resucitada espiritualmente es diferente a la vida natural. Ya es una vida sobrenatural. Entonces, si Cristo ha resucitado, hermano, usted y yo ya resucitamos a una vida
sobrenatural. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Estamos hablando que podemos, con la ayuda del Señor, si Cristo dice ha resucitado, me está diciendo que Jesús venció la muerte y también ahora Cristo, hermano, es en su etapa, digamos, de su resurrección, hermano, es algo completamente diferente. Y es por eso que nosotros podemos llegar a experimentar en nuestra vida también algunas cosas diferentes. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que ahora yo puedo caminar, por ejemplo, sobre un problema y el problema tiene digamos, una potestad para poderme vencer, pero no me ha vencido? ¿Sabe por qué? Porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Podemos caminar sobre las aguas de los problemas y no hundirnos. La gente se ha de preguntar, ¿y por qué no desmayas? ¿Por qué si un ser querido ha partido de su lado, no lo veo totalmente, digamos, quebrantado? Sí llora, claro, que le duele, pero no está vencido. ¿Por qué? Porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces, el hecho de tener una vida victoriosa, hermano, es porque Cristo resucitó por nosotros. En otras palabras, así como Cristo murió en sustitución nuestra, así también Cristo resucitó por nosotros. Entonces, si Cristo ya resucitó, eso significa que tengo la oportunidad de tener una vida sobrenatural. Amén, hermanos. Mire, estamos viviendo en un mundo sumamente lleno de maldad. Cada día, hermano, los periódicos, las noticias, vemos tantas cosas negativas. La muerte, la maldad se ha multiplicado y se va a seguir multiplicando. La pregunta es, ¿cómo puedo yo vencer todas estas cosas? A través de echar mano a la verdad que Cristo, al resucitar, también me ha dado a mí una vida de victoria. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, la vida de Cristo resucitado es una vida de victoria. Entonces, cuando nosotros creemos a esa verdad, entonces no puedo decir que no puedo, sino que puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que identifiquen en este momento las dificultades internas o externas que lo están agobiando. Pero véanlo a la luz ahora de su nueva posición que tiene en Cristo. Usted ha resucitado. Y si ha resucitado, así como Cristo venció la tumba, así también usted y yo podemos vencer nuestras propias tumbas. Esa tumba, póngale un problema que usted pueda estar pasando en este momento. Nosotros lo hemos vencido porque Cristo lo venció. Si el enemigo, hermano, como dice la Biblia, el último enemigo que será vencido es la muerte. Y si Cristo, oiga bien esto, venció la muerte por nosotros, entonces nosotros ya la vencimos también. ¿Sí o no, hermano? Ya vencimos la muerte. Por eso que, hermano, el día que nos toque partir de esta tierra, no debemos de tener ningún temor. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció la muerte e iremos directamente a la presencia del Señor. Ahora, no solamente la victoria tiene que ver en esa área, sino en este tiempo, hermano. Hay tantos problemas y dificultades, pero solamente una vida sobrenatural, es decir, una vida en el Espíritu, la puede vencer. Entonces vemos a lo largo de la Biblia casos de hombres y mujeres que anduvieron en el Espíritu y vencieron sus dificultades, terminaron su carrera con gozo. Ahora, por lo menos vemos aquí, hermanos, algunas decisiones importantes de fe. Es decir, si yo me identifico en la muerte de Cristo, sé que he muerto, es decir, significa que Dios venció por mí en la cruz del Calvario, venció lo que yo no puedo vencer. Entonces, ¿qué es lo que me está preocupando ahora que yo no puedo vencer? No se preocupe, Jesús lo venció. Créalo, así. Jesús venció su vieja naturaleza, ya la venció. No trate usted de darle muerte, porque eso significaría religiosidad. Ya es un hecho. Cristo venció mi vieja naturaleza, por tal razón no tengo por qué obedecer a mi vieja naturaleza porque ha sido vencida por Cristo Jesús. Segundo, tengo que creer que he resucitado con Cristo. En otras palabras, que ya tengo una vida diferente, una vida en el Espíritu. Si Cristo resucitó, ahora ya tengo ya una vida en el Espíritu Santo. Por tal razón, al echar mano de estas verdades, yo tengo que tomar, hermano, decisiones importantes. Ya en una nueva etapa de mi vida cristiana, entonces yo tengo que colaborar
y hacer las cosas de acuerdo a mi nuevo estatus espiritual. Lo primero que menciona aquí, dice, buscad las cosas de arriba. Fíjense bien, buscad las cosas de arriba. Aquí me está hablando de enfocar mi voluntad. ¿A dónde tengo que enfocar mi voluntad? Si ya he muerto y he resucitado juntamente con Cristo, entonces eso es algo que yo tengo que hacer, porque ya, hermanos, no somos de este mundo, como Jesús nos lo dijo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces tengo que buscar las cosas de arriba, es decir, que mi voluntad tiene que estar enfocada en las cosas de Dios. Así como en la vida resucitada de Cristo, su enfoque estaba siempre en las cosas del cielo, y aún en su etapa de encarnación, todo, hermano, tiene que estar enfocado hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya mi identidad es diferente. Entonces tenemos que colaborar. Tengo que vestirme con una vestimenta de esta espiritual, hermano, diferente. Y entonces mi voluntad tiene que estar enfocada. Señor, lo único que quiero es hacer tu voluntad. Ya que estoy de paso en esta tierra, lo que quiero es, Señor, buscarte más de ti. Vemos, hermanos, por ejemplo, en la palabra encontramos muchas cosas que el Señor Jesús nos dijo. Por ejemplo, buscar primeramente, dice, el reino de Dios. Hermano, ¿qué debemos nosotros de buscar? Nuestra voluntad tiene que estar primero en el reino. Tenemos que enfocar nuestra voluntad hacia arriba. Segundo, una disciplina mental. Dice acá, poned la mira en las cosas de arriba. Eso ya implica disciplina. Eso implica ya una concentración, un enfoque. Mi mente tiene que estar enfocada hacia las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya no somos de aquí, de este mundo. Ya no pertenecemos al reino de Satanás. Entonces, mi voluntad, pero también mi mente tiene que enfocarse en las cosas del Señor. Entonces, si hay algunas cosas que nos están afectando hoy en día, es porque, hermano, teniendo ya una nueva identidad, todavía estoy enfocado en las cosas del mundo. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, iba en el trayecto hacia la tierra prometida. Aunque físicamente experimentaron ese milagro, mentalmente muchos de ellos estaban ligados a Egipto, y por eso recordaban los melones, los puerros, la cebolla, y decían, ay, recuerdo estas cosas. Hermanos, la mente hay que tenerle mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, la presión que encontramos es que mi mente tiene que estar enfocada en las cosas de esta tierra. No, mi mente tiene que estar enfocada en las cosas del cielo. Porque ya no somos de este mundo. Entonces yo no tengo que dejar que mi mente sea condicionada por la pecaminosidad, por las opiniones de las demás personas. Entonces nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas de arriba. Y en tercer lugar, autoridad. No solamente en mi voluntad tiene que estar enfocada, no solo mi mente enfocada en las cosas de arriba, sino tomar autoridad espiritual. Por eso dice este versículo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Eso dice el versículo 5. Haced pues morir, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí habla de cierta lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Nos está hablando, hermanos, que si yo he resucitado juntamente con Cristo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer morir lo terrenal. Es decir, aquello que ya no pertenece a mi nueva condición. ¿Cómo voy a hacer morir esto? Primero, no alimentando o estimulando las cosas de la carne. O sea, hermanos, dice un proverbio, dice, el que cava hoyo caerá en él. Nosotros no andemos, hermanos, poniendo sobre nuestra vida
digamos, trampas, problemas que me pueden tarde o temprano hacer caer porque yo mismo lo estoy fabricando. Entonces no tengo que estimular, no tengo que, digamos, alimentar cosas. Por ejemplo, hermanos, un día usted tomó la decisión de perdonar a alguien, ya no alimente aquello que usted dejó, trayéndolo a memoria. Por eso dice la Biblia, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque hay personas que dicen, sí, yo ya perdoné a aquella persona, pero de repente se empieza a acordar de todos los detalles. Bueno, ¿y para qué se está acordando si ya lo perdonó? Entonces no hay que alimentar estas cosas. Entonces eso es una de las maneras de hacer morir lo terrenal, no trayendo a memoria las cosas del pasado. No vuelva digamos, a ver esa película. En segundo lugar, hermano, abandonar el antiguo estilo de vida, es lo que hemos leído. Ese estilo de vida que habla de fornicación, de malos deseos, de idolatría, pero no solo eso, sino también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira y todas estas cosas. En otras palabras, decir, bueno, esto ya no me pertenece, yo ya soy una hija, soy un hijo de Dios, por tal razón yo corto con esto. Esto ya no es mío. Es más, el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos dice, mira, no toques eso. Ya no vuelvas a decir eso, ya no vuelvas a pensar de esa manera. Entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque he resucitado juntamente con Cristo. Entonces tengo que abandonar esas cosas. Eso es algo que yo tengo que hacer. Lo más grande Cristo ya lo hizo. Él murió por mí, resucitó por mí. Ahora me dice, ahora hijo, ya estás en una posición diferente. Ahora tienes que vestirte espiritualmente en forma diferente. Entonces por eso que dice aquí la palabra, revestíos del nuevo. O sea, nos está hablando de aplicar ese cambio, ese cambio que Jesús hizo por nosotros, hermano, y ese cambio tiene que ver con virtudes que debo yo de aceptar y vivir en el Señor. Por eso que, hermanos, el poder aplicar o caminar por fe en estas virtudes que el Señor nos ha dado, que del Espíritu Santo, Él las va, hermanos, la va poniendo en nuestra vida, como es el amor. El Espíritu Santo va a poner amor y va a decir, hijo, en esto quiero que camine. Esa es la nueva vestidura, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Eso es lo que yo tengo que procurar. Eso es vestirme del nuevo, ya no de la ira, ya no de las malas palabras, ya no del rencor, ya no de estas cosas. ¿Por qué? Porque he muerto y he resucitado juntamente con el Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que si hemos resucitado con Cristo y hemos muerto con Cristo, entonces tengo que ahora, a partir de este momento, yo tengo que enfocar mi mente, mi voluntad y mi estilo de vida tiene que ser diferente. Pero son decisiones que ahora usted y yo tenemos que tomar. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le da la libertad a cada uno. Ok, ya salieron. Este es un hecho, es un milagro. Ok, ahora la responsabilidad es de ustedes. Y muchos, dice la Biblia, no entraron a la tierra prometida, dice la epístola a los Hebreos, por causa de qué cosa? De la incredulidad. O sea, ellos no entraron, oiga, por una condición espiritual de incredulidad, a pesar de haber vivido una experiencia milagrosa, como fue el rescate, el haber salido de 400 años de esclavitud. Pero ellos cayeron en una condición pecaminosa, como es la incredulidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si Cristo ya murió y resucitó por nosotros, yo no tengo que ser incrédulo, tengo que creer esa verdad. Ya Cristo venció lo que yo no puedo vencer en su muerte. Ya Cristo me ha dado la oportunidad de una vida en el Espíritu por medio de su resurrección. En otras palabras, me ha abierto las puertas de una posibilidad diferente de vivir diferente. Entonces, como un acto de fe, entonces claro, ya no soy de este mundo. Tengo que enfocar mi mirada en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba y también despojarme de las cosas que ya no deben de formar parte de mi nueva vida en el Señor Jesús. Entonces, de esa forma vamos a encontrar la verdadera satisfacción de una vida maravillosa en el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si usted ha estado luchando últimamente, queriendo vencer lo que Cristo ya venció, no, hermano, mejor volvamos a la fe. El justo por la fe
vivirá. Buen Señor, te damos infinitas gracias en esta hora, porque tú eres fiel y verdadero. Tú nos das, Señor, la enorme y maravillosa oportunidad de poder avanzar, de poder crecer, de poder, Señor, tener la oportunidad de algo, Señor, que quizás era inalcanzable. Bueno, de hecho sí lo es desde la perspectiva humana, pero, Señor, has puesto a nuestro alcance el poder caminar sobre las aguas, caminar por el fuego. Señor, en medio de las pruebas, algunos se quedan sorprendidos y algunos dicen, pero ¿por qué esta hermana, este hermano no ha sido consumido? Otros han caído en situaciones difíciles, pero es porque no tuvieron la vida maravillosa en el Espíritu. Señor, te damos gracias porque desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, hemos entrado, Señor, a una etapa milagrosa. Esa es la verdad. Una etapa milagrosa que nos da la oportunidad de poder caminar en victoria. Señor, en este momento pedimos para gloria y honra de tu nombre, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Mira las batallas que cada uno tiene. Algunas veces, Señor, se nos olvida que hemos muerto y hemos resucitado. Se nos olvida que tú ya venciste lo que yo no puedo vencer. Y estamos tratando nosotros de vencer lo que tú ya venciste. Solamente es por la fe que tengo que apropiarme de esa victoria. Si tu palabra me dice que mi vieja naturaleza fue crucificada juntamente contigo, Señor, y tú la venciste, te doy gracias, Señor. Padre mío, gracias porque todo, Señor, todo lo que, Señor, está dentro de mí, lo venciste para gloria de tu nombre. Pero también, si tú resucitaste, significa que me has dado la más grande, Señor, oportunidad de caminar sobrenaturalmente en esta vida. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Dele gracias en este momento, mi hermano. Dele gracias. Oiga bien esto, Dios le ha dado la oportunidad de caminar sobrenaturalmente. Dios le ha dado la oportunidad de tener la victoria más grande. Dios le ha dado la oportunidad de ver los milagros de Dios sobre su vida. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esa verdad. Señor, hay una puerta maravillosa. El éxodo, Señor, es a través de tu muerte y tu resurrección. Ahora para nosotros, Señor, tenemos una puerta abierta. Una salida, Señor. Y gracias, Señor. Pero tenemos, Señor, ahora que al disfrutar de esa libertad, Señor, queremos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, tener nuestra voluntad y nuestra mente enfocada, Señor, en ti, en tu palabra. Queremos, Señor, Dios del cielo también, Padre. Oh, Dios mío, despojarnos, Señor, del olor del Egipto, Señor. Queremos despojarnos de las vestimentas de Egipto, Señor. Queremos despojarnos, Señor, de las costumbres de Egipto, porque ya no cabe, Señor, en una nueva vida, Señor, en una relación diferente. Señor, por tal razón, Señor, todos aquellos hábitos, Señor, pecaminosos, aquellas ideas, Señor, cosas como hipocresía, la mentira, Señor, la blasfemia, las malas palabras, las fornicaciones, Señor, todo ese tipo de cosas, Señor, que menciona tu palabra, ya no forman parte, Señor, del estilo de vida al cual tú nos has llamado. Por tal razón, Señor, tomamos la determinación de despojarnos de todas esas cosas, ya no practicarlas. Perdónanos, límpianos con tu sangre. Tú sabes, Señor, mira aquella hermana, aquel hermano, Señor, que está pasando problemas y cree que la vida en Cristo la puede también combinar con una vida pecaminosa. No, Señor, no es así. Por tal razón, Señor, te pedimos que tú, Señor, abras el entendimiento y le des, Señor, la paz que tanto necesita. Señor, pedimos por todos aquellos hermanos que están en batalla, Señor, están batallando, Señor, en sus dificultades, Señor, y no saben cómo salir. Señor, ayúdales a volver a la fe. Ayúdales a volver a la fe, sabiendo, Señor, que no hay nada que tú no hayas vencido, Señor, por medio de tu muerte y por medio de tu resurrección. Si tú ya venciste y nosotros, Señor, a causa de tu muerte y tu resurrección, tenemos la victoria, Señor, ayúdanos a creer. Señor, abre nuestra fe, Señor, los ojos del entendimiento para que comprendamos esta maravilla. Señor, gracias, Padre, por tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a caminar en victoria. Padre, y dedicamos a ti también, Señor, lo que es tuyo.
Señor, dedicamos a ti nuestra vida, dedicamos a ti, Señor, nuestro trabajo, dedicamos a ti nuestras finanzas, dedicamos a ti nuestra familia, dedicamos a ti, Señor, los talentos, aquellos naturales, aquellos espirituales que tú has puesto en el cuerpo tuyo, Señor, que es tu iglesia. Señor, recibe toda gloria y toda bendición. En el bello nombre de Jesús, Señor, dedicamos a ti también esta ofrenda para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.